Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual hablaremos sobre Siria. En este espacio, al igual que he hecho en otro vídeo, haremos un recuento de los sucesos que han pasado desde el 2014 hasta hoy día. Mucho ha pasado, y lo más relevante es la creación casi espontánea del Estado Islámico, un califato que abarca el norte de Siria y el norte de Irak. En fin, los temas que hablaremos son: 1. Recuento de los sucesos más relevantes. 2. Los nuevos jugadores en la guerra, su rol y sus intereses. 3. Nuevas esperanzas para el régimen de Al-Assad. 4. El Estado Islámico, sus orígenes y su rol en la guerra. Bueno, comenzamos con el punto número 1. Este 2014 el conflicto sirio ha estado muy cambiante, pero hay que decir que el gobierno sirio ha hecho importantes avances en recuperar territorios ocupados por los mercenarios pagados por las monarquías árabes y los países miembros de la OTAN, además del Estado Islámico, que ha reducido en más de un 10% el territorio que poseía en Siria. Cientos de batallas se han librado en el país, en parte han sido entre el ejército y los mercenarios pagados, otras entre el Estado Islámico y el ejército, pero cabe mencionar que en esta guerra hay más de una facción luchando. Tenemos mercenarios pagados por las monarquías árabes, luego los mercenarios pagados por Occidente, luego otros mercenarios y combatientes muyahidines luchando por los ideales de Al-Qaeda y el Frente al-Nusra, luego al ejército sirio apoyado por grupos voluntarios de Occidente y Rusia, y también mercenarios pagados por Rusia, que son coordinados con Damasco. Luego tenemos al ejército de Hezbollah y mercenarios pagados por Irán, además hay que mencionar las actividades de la Guardia Revolucionaria iraní que está activa en la frontera entre Siria e Israel, y Siria y Jordania. Hechos importantes a mencionar fue el bombardeo por parte de Israel de una zona en Siria, en la cual estaba un general de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que nos muestra el potencial de la inteligencia del país hebreo. El Mossad al parecer es bastante eficaz. Luego, podremos decir que los enfrentamientos se han dado día a día desde que ha empezado esta guerra en 2011, hace ya 3 años y 10 meses, pero cabe destacar que esta guerra tiene muchas cualidades que hay que analizar, y la más destacada es el avance del ejército sirio sobre los ejércitos mercenarios extranjeros. Porque el gobierno sirio, con una población estimada actualmente de 20 millones de habitantes y una economía con un desarrollo medio, puede ganarle a un ejército de mercenarios entrenados y confinanciados con miles de millones de dólares. Pues la respuesta puede sorprender a más de uno. La situación es la siguiente: Siria era uno de los pocos países que no poseía una gran deuda externa y poseía grandes reservas monetarias en su banco central, lo cual luego de ser sometido vorazmente por las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, el país pudo sobrevivir, aunque en parte gracias a las ayudas dadas por Rusia e Irán, y sumado a la baja inflación del país, que ahora es uno de los países con mayor inflación en el mundo. Siria tuvo gran suerte hasta ahora, gracias al apoyo de Rusia y China diplomáticamente, y el apoyo armamentístico que posee por parte de Rusia e Irán y la voluntad del pueblo por echar a los terroristas de su país, fueron uno de los grandes factores que han ayudado a Siria a recuperar territorios. No es de asombrar que hoy en día los países en todo el mundo utilicen mercenarios para hacer el trabajo sucio sin ensuciarse las manos, y Estados Unidos y las ricas monarquías del Golfo lo hacen en muchos países del mundo, como Irak, Libia, Malí y ahora Siria, pero ojo, no son los únicos países que pagan a mercenarios, y esto parece volverse una moda y una nueva aunque vieja tendencia. Rusia ha pagado a centenares de mercenarios, al igual que Irán de una manera menos discreta, a luchar a favor del ejército sirio, ya que en este país hay cientos de intereses, y no solo rusos e iraníes sino también chinos y en pequeñísima medida, aunque no muchos crean, norcoreanos. Rusia no solo financia mercenarios en Ucrania sino también en Siria, pero esto poco se habla, aunque para muchos, no debe ser ninguna novedad. Mientras tanto, hay muchas noticias relevantes, pero estas son las que destaco en lo que va del conflicto. También, hay que destacar el uso por parte de los milicianos del Ejército Libre Sirio y del Estado Islámico, de misiles TOW, misiles de origen norteamericano. ¿Qué les parece? También, antes de terminar este punto, quiero mencionar que Turquía ha tenido un papel crucial hasta ahora. Se han descubierto cargamentos de armamento de origen ruso, fusiles AK-47 comprados en el mercado negro y otro fabricado ilegalmente en países como Ucrania y Bulgaria, comprados por el gobierno turco y enviado a la frontera de Turquía con Siria, en las zonas controladas por el Estado Islámico y las filas del Ejército Libre Sirio. ¿No les parece que Tayyip Erdogan no tiene ya las manos más y más manchadas de sangre? Ahora, pasamos al punto 2. Ya hay muchos involucrados en esta cruenta guerra.
Tenemos a Estados Unidos, la Unión Europea, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, el Estado Islámico, el gobierno sirio, Rusia, China, el cual tiene un papel más diplomático, Corea del Norte con un papel minúsculo, Bielorrusia, Chipre, Israel, Irán, Egipto, Al-Qaeda, Turquía, Hezbollah, el ejército de resistencia siria, el Kurdistán iraquí y sus respectivas ramas, y creo que estamos prontos. Cada país o organización mercenaria o terrorista o de la índole que sea, tiene sus respectivos roles y objetivos, además de intereses, los cuales vamos a decir todos y cada uno de ellos, de los mencionados países. Primero que anda hablemos de los intereses occidentales, que ya los hemos repasado en anteriores vídeos, pero vale la pena volver a tenerlos en cuenta. En la Unión Europea, el interés es acceder a los yacimientos de petróleo y gas del Golfo Pérsico, en los cuales se construirían cientos de oleoductos y gasoductos capaces de abastecer a los países europeos de una manera más eficaz y así poder evitar el canal de Suez, sumamente estratégico, y que, este país, tiene una posición más prorrusa y antiestadounidense y europea, además de tener muchas revueltas políticas. En tanto, el interés energético nunca está de más, y Europa lo necesita, y más ahora que la dependencia energética de Rusia crece exponencialmente y el descontento con las sanciones antirrusas crece constantemente. Además, Siria es un enemigo ideológico importante en la región, oponiéndose al dominio regional de las monarquías autoritarias del Golfo Pérsico y de las intervenciones humanitarias de Estados Unidos en Irak. Y, como he mencionado en el vídeo que hice sobre 8 razones para invadir Siria, el sistema político y económico sirio se opone al neoliberalismo fomentado por Bruselas y Washington. Ahora, el interés de Estados Unidos. Estados Unidos tiene todas en contra del régimen de Al-Assad. Reitero, recomiendo ver o volver a ver el vídeo que hice sobre las 8 razones para atacar Siria. Lo más destacado es, que Siria se opone a la dominación de Oriente Medio por parte de los países integrantes de la OTAN, que no solo van los intereses económicos sino también geopolíticos, y algo muy poco mencionado es el interés arqueológico que tiene Siria. Siria está ubicada en el corazón, junto con Irak, de Oriente Medio. El interés económico e ideológico que tiene Estados Unidos es instaurar un Estado neoliberal, que sirva al interés de las multinacionales y al interés de los grandes poderes, sin tener en cuenta la postura del pueblo, tal y como pasa en México, Chile, Perú y muchos estados, como España, Inglaterra y el propio Estados Unidos. Siria cuenta con yacimientos petrolíferos y gasíferos no de gran importancia, pero cualquier país que tenga la capacidad de producir cerca de 1 millón de barriles al día, es una producción destacable. También de mencionar lo estratégico del territorio sirio para el tránsito de petróleo y gas. La agricultura en Siria tiene un potencial inmenso, y las zonas de cultivo es a lo largo del río Éufrates, que Turquía ha saboteado a través de las numerosas represas creadas últimamente con capitales norteamericanos y europeos. ¿Coincidencia? ¿Dónde? La agricultura siria tiene una producción importante de algodón y trigo, y un potencial hidroeléctrico y solar muy grande, algo de interés para numerosas multinacionales. Luego, el interés geopolítico, más que mencionado, Siria es un país aliado de Rusia e Irán y posee una base militar rusa en el Mediterráneo Oriental, en la base de Tartus, un dolor de cabeza para Estados Unidos e Israel. Luego tenemos el interés arqueológico, algo que algunos creerán que es poco influyente, pero yo me mantengo muy atento a las coincidencias y al fenómeno extraterrestre y de las antiguas civilizaciones mesopotámicas y del Levante. Resulta que Irak posee numerosísimos templos y cientos de miles de reliquias, o estatuillas, lápidas, etc., hasta se encontró una pila de más de 6.000 años de antigüedad, y, ¿no les resulta interesante que todo esto haya sido bombardeado, con bombas antibúnkeres, con drones y cientos de muesos hayan sido saqueados por el ejército durante las guerras del Golfo? Las estatuillas tienen formas extraterrestres y las estatuillas y grabados tienen idiomas sumamente antiguos y valiosos a nivel histórico y arqueológico. La zona de Irak y el Levante fueron lugar de milenarias civilizaciones, y Siria no es la excepción. ¿No les parece demasiada coincidencia que el Estado Islámico, que se creó casi espontáneamente, haya ocupado el norte sirio y posteriormente Estados Unidos creara una coalición de países, en su mayoría de la OTAN, y haya bombardeado museos e infraestructuras históricas en las cuales supuestamente se refugiaban los combatientes del Estado Islámico? También lo hizo Francia en Malí, en la cual posee importantísimos intereses económicos y geopolíticos en el país sahariano, en el cual se saquearon museos, excavaciones de las civilizaciones tuareg, bereber, entre otras, invaluables a nivel histórico y arqueológico. Al parecer, Estados Unidos y sus aliados quieren que numerosas cosas no se sepan. Ahora, pasemos a los intereses de Irán.
Irán, el país persa, tiene un interés inmenso en Siria, ya que como sabemos, junto con el Líbano son los únicos aliados regionales que posee, y si cae Siria cae Irán en poco tiempo. El interés es mantener a Assad en el poder, ya que él beneficiaba mayormente a los chiíes en Siria, y también hay que destacar los intereses económicos, queriendo crear un oleoducto y gasoducto Irán-Irak-Siria, que daría a Irán el título de potencia regional indiscutible y un socio casi irreemplazable para Europa. También hay que mencionar que, además de ser el mayor aliado junto con Rusia de Irán, también era un mercado importante y las relaciones eran muy amistosas. Además, Siria era un aliado importante para los refugiados palestinos, y su cercanía a Israel le daba una ventaja a Teherán en caso de un conflicto con Israel. Siria era uno de los tantos impulsores para el aislamiento de Israel en Oriente Medio. Siria aprovechaba el resentimiento árabe hacia Israel para beneficio propio. Egipto, el Líbano y los saudíes tenían algo planeado contra Assad. Tal es el caso que el régimen saudita daba ayudas económicas hace ya mucho tiempo a el padre de Assad, y hoy día se lo da al Líbano. Mientras Egipto daba su apoyo diplomático a Siria, Egipto era ayudado por Qatar. Ahora, pasemos a ver los intereses rusos. Rusia ya está más que sabido que posee una base militar en el Mediterráneo Oriental, más exactamente en la ciudad costera de Tartus, y esto es un arma que Putin le servirá en su ajedrez geopolítico mientras su país resurge como potencia emergente, y en su camino a convertirse en una de las mayores superpotencias del planeta, junto con China y Estados Unidos. Además, Siria ha sido un histórico aliado de la Unión Soviética, tanto militar, ideológico como económico, y la pérdida de este país sería la pérdida de un foco de influencia militar en la región. Además, no hay que olvidar que Siria junto con Irán son uno de los ejes de oposición a la dominación mundial de Estados Unidos, algo que Rusia tiene que agradecer su posición en el mapa. Ahora, los intereses chinos. China siempre se limitó al comercio en el mundo, y a expandir su influencia militar a los países limítrofes, en lo que considera su zona natural de influencia. Mientras tanto, China tenía planes de construir grandes refinerías de petróleo en las ciudades de Tartus y Latakia, y dar préstamos y mantener contratos y cooperación con el régimen de Al-Assad. China más que nadie estaba consciente de la importancia de Siria en Oriente Medio, sus alianzas con Rusia e Irán, por lo cual, da su apoyo incondicional al régimen, y, más que demostrado quedó cuando bloquearon una resolución de Naciones Unidas para intervenir, además de mandar un buque como muestra de que China, al igual que lo demostró Rusia, no dejarían caer al Assad. Los intereses chinos en Siria son meramente económicos, aunque no descarto que sean de índole ideológico y estratégico. Ahora los intereses de Corea del Norte. Este país ha mantenido relaciones al más alto nivel con Siria e Irán, ya que los considera fuertes opositores a Estados Unidos en una zona tan caliente y estratégica como es Oriente Medio. Corea del Norte, años antes de que estallara la guerra en Siria, ya transfería tecnologías, tanto nuclear como misilística y armamentista, a Assad y a Irán, y esto es un dolor de cabeza importante para Israel, Turquía, las monarquías árabes y al propio Estados Unidos, que ve sus intereses caer en la región. Así que podremos decir con certeza que el apoyo de Corea del Norte a Siria es meramente militar, con el objetivo de que dicho país pueda defenderse, pero actualmente no han habido noticias del apoyo que da Corea del Norte al régimen de Assad. Ahora, quiero mencionar algunos países que apoyan a las distintas partes de los beligerantes del conflicto. Tenemos a la OTAN, que ya sabemos cómo apoya a la oposición siria, a través de armas y dinero. Luego tenemos a Ucrania y Georgia, aunque parezca raro pero es cierto, estos países poseen un mercado negro de armas muy grande, y Ucrania tiene grandes fábricas de armas y misiles, además del apoyo diplomático que puede darle a la oposición cuenta. Luego tenemos Turquía, que hace hasta lo imposible por entrar a la Unión Europea, está entre la espada y la pared. Tenemos a otros países como Japón, Panamá, Guatemala, Albania, Corea del Sur, Australia y Tailandia, que se han limitado al apoyo diplomático a la oposición, pero no descarto que haya otro tipo de ayuda. Luego tenemos otros países, en pro del régimen de Assad, y cada cual tiene su propio interés en el conflicto. Irak ha apoyado a Assad desde antes del comienzo del conflicto, y es que la permanencia de las tropas de Estados Unidos y su apoyo a los terroristas del norte de Irak era una amenaza, que el gobierno chií iraquí y el gobierno de Assad habían concretado a luchar. Sumar también el suministro de armas de Irak a Siria, que Irak transfería de lo que le compraba a Estados Unidos e Inglaterra. Tenemos a Nigeria, país que apoya al gobierno de Assad ya que este representa la verdadera lucha contra el terrorismo. Recuerden que Nigeria está luchando contra Boko Haram, el equivalente africano del Estado Islámico. Bielorrusia es otro país con un gran mercado negro, y al igual que Rusia ha ayudado al régimen de Assad con apoyo en armas y diplomático.
Argelia ha dado su apoyo ante la Liga Árabe y en la ONU. Bolivia, Cuba, Ecuador y Angola han dado su apoyo diplomático y Venezuela ha enviado buques petroleros para asegurar el abastecimiento de petróleo y derivados al régimen de Assad, para que pueda mantenerse en pie ya que el Estado Islámico ocupó las refinerías y los pozos de petróleo de Siria. Y por último, entre los países con menor peso en todo esto tenemos a Montenegro, el pequeño país ex-yugoslavo, quiere entrar en la Unión Europea, y como muestra de apoyo a Bruselas da su apoyo diplomático a la oposición. Ahora, pasemos al punto 3. Repasando un poco el panorama, vimos que el frente del gobierno de Bashar al-Assad ha tomado la iniciativa, pero aún le queda por conquistar el norte de Siria, la ciudad de Raqqa y el noroeste sirio, en la frontera con Turquía, que está bajo dominio de los terroristas del Al-Nusra y el Ejército Libre de Siria, y el más poderoso el Estado Islámico, que posee células por todo el país. Las esperanzas de que el régimen sobreviva y que el statu quo de la región se conserve es bastante probable, pero como siempre digo, si Estados Unidos quiere algo, por la vía que sea, ellos lo conseguirán al coste que sea. Siria ha resistido mucho los horrores de la guerra, y gracias a la ayuda proporcionada por sus aliados ha servido mucho. Ahora sí, ¿qué debe de hacer al-Assad para poder salir de esta guerra que ya va durando más de 3 años? La respuesta es la siguiente. Haciendo un análisis de la actualidad geopolítica y la realidad que vive el país, y, basándonos en los intereses de los países anteriormente mencionados, podemos decir que la forma de salir de la crisis tiene 2 vías, una a corto plazo y otra a largo plazo. A corto plazo la mejor solución es una coalición chino-rusa e iraní, para restablecer el control del país. Luego de esto, se debería establecer un diálogo directo entre las distintas partes del conflicto, que son el Ejército Libre Sirio y el gobierno de al-Assad, sin tener en cuenta los mercenarios y los terroristas extranjeros en el país. Deben de haber observadores de UNASUR, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Rusia, China y Japón, para ver que todo vaya en orden. La ONU debe de enviar una misión pacificadora, y acatar donaciones internacionales de alimentos y dinero para la reconstrucción de Siria. Luego, en base a esto elecciones democráticas y luego de esto, la misión de la ONU estará en el país 5 años para vigilar que todo vaya en orden, y por supuesto, un tratado que limite la presencia de Israel en la frontera disputada y una misión internacional liderada por Rusia o China en la frontera sirio-turca, con el objetivo de mantener el control en la frontera. Desde ya, esa sería la solución a entre comillas corto plazo, que duraría entre 1 o 2 años depende de cómo se vayan dando los procedimientos. Luego, a largo plazo sería lo que estamos viendo actualmente, pero con la variante de que Rusia y China, en una votación de la ONU, en la cual no el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote sino todas las naciones del mundo, voten por una coalición para tratar el tema de la guerra en Siria, en las cuales las bases serían una misión para restablecer el orden en la frontera con Turquía, erradicar el cáncer del Estado Islámico en Siria, y establecer un diálogo directo en Ginebra o Moscú entre las partes del conflicto. Obligadamente tienen que llegar a un acuerdo, y posteriormente se debe acordar el cese del envío de armas al país, el cual ambas partes tienen su logística al respecto. Esto duraría entre 3 a 5 años, siempre y cuando las partes tengan la voluntad política de acabar el conflicto. Muchos pensarán por qué digo una coalición chino-rusa para paliar el conflicto, y la verdad es que las coaliciones lideradas por Estados Unidos terminan intentando apagar el fuego con gasolina, cosa imposible. Las coaliciones de Washington son pésimas, y nunca terminan con un conflicto sino agravándolo y destrozando la infraestructura de un país, y muestra de ello fueron los infundados bombardeos a Yugoslavia, Libia, Somalia, Pakistán, etc. En cambio, propongo que estas potencias emergentes se encarguen de lidiar el conflicto, ya que han demostrado en el caso de las intervenciones en Kosovo y misiones alrededor del mundo que tienen la capacidad para lidiar con semejante trabajo. Ahora, pasamos al tema 4. Ahora, hablemos sobre el Estado Islámico, algo que he tenido pendiente hablar hace ya mucho tiempo. El Estado Islámico es un califato, ubicado en el norte de Siria, la región del Levante, e Irak, en el norte del país. Su entre comillas califa es Abu Bakr al-Baghdadi, un ex miembro de Al-Qaeda, que se fue separando a medida de que sus ideas se iban radicalizando. Los escépticos e investigadores del fenómeno espontáneo del Estado Islámico dicen que al-Baghdadi es un agente de la Mossad israelí, y que el objetivo del mismo es eliminar a los musulmanes chiíes y de otras ramas que se oponen a la rama suní, coincidentemente la que los saudíes y cataríes fomentan. Según dicen dichos investigadores, al-Baghdadi es judío, y estuvo en reuniones con el genocida senador McCain, de Estados Unidos de origen ucraniano.
Hay muchos que dicen que el Estado Islámico fue una creación de Estados Unidos e Israel, para usar el territorio que dicho Estado ocupa para alcanzar sus intereses en Siria e Irán posteriormente, y la verdad es que mucho de esto tiene sentido. Todos conocemos las brutalidades que ese nuevo, misterioso y enorme ejército islámico está efectuando en Oriente Medio. Hay sospechas que esté formado por ex convictos saudíes que fueron liberados de las cárceles de Arabia Saudita para formar este ejército, hombres que estaban recluidos por diversos crímenes y que nos dicen ya el tipo de código de conducta que pueden tener. Hay sospechas que parecen indicar que esta fuerza militar con pocos escrúpulos ha sido formada para desestabilizar países como Siria, Irán, Líbano e Irak entre otros y de ese modo fortalecer los intereses saudíes. Ya sabes que si eliminas a la competencia, las cosas son más fáciles siempre. Pero las pruebas circunstanciales comienzan a agolparse cuando nos encontramos que parte del material con el que ha sido pertrechado el ISIL es norteamericano, país aliado de la dictadura de Arabia Saudita y cuyos lazos de intereses son enormes. En la foto se puede ver un soldado del ISIL con un lanzamisiles portátil antitanque TOW de fabricación estadounidense. La foto fue publicada por el ISIL de Takfiris, en la zona montañosa siria, cerca de la frontera libanesa, ya que en estos momentos el ISIL está a solo 120 kilómetros de Damasco, los suministros les llegan por avión. Al parecer el ISIL tiene también aviación, como se puede ver en la foto inferior, en un paquete lanzado en paracaídas. Demasiado coincidente como para pensar en la casualidad. Los intereses son distintos pero los métodos los mismos. Si les funcionó en los años 80, ¿por qué no probarlo de nuevo? ¿Es el ISIL un subproducto de la OTAN? Hacer un ejército de la nada no es fácil, hacen falta muchas cosas: recursos humanos adecuados, equitación técnica, armamento, adiestramiento, alimentos, uniformes, barracones, estructura de mando, organización, comunicaciones, medios de desplazamiento, estrategia, espionaje, 1000 cosas más. Y vemos cómo en prácticamente un año lo han conseguido todo de la nada, pese a que la Wikipedia diga que llevan desde 2003 funcionando. Hasta 2013 eran un grupo pequeño y desorganizado de un par de miles de hombres a tener más de 100.000 militantes armados en la actualidad. Es curioso ver cómo cuanto más lucha Occidente contra el terrorismo, más crece este último y mejor organizado. ¿Está raro? No, quizás sea una simple herramienta con la que obtener objetivos. Es el fulcro de Arquímedes con el que movió el mundo, inmortalizado con sus palabras: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Quizás ese punto de apoyo sea el ISIL y Arquímedes el nuevo orden mundial. En fin, el rol del Estado Islámico está más que dicho: ayudar a facilitar el acceso de Estados Unidos en esta región, desestabilizar el gobierno de Al-Assad, facilitar el acceso a los intereses de Israel en la zona y, por qué no, está vinculado a los intereses de la desmoronada monarquía saudita. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. No olviden comentar y darle a like, eso ayuda muchísimo para saber que estoy haciendo un buen trabajo. Decirles que les dejaré un enlace en la descripción con algo de información muy interesante que he encontrado en la red. Si quieren hacerme una pregunta, háganlo por asco en la caja de comentarios. En fin, los dejo, un fuerte abrazo desde Uruguay.